mío, Dios es bueno y maravilloso. Bien, amados, vamos a comenzar nuestra clase de hoy. Gloria al Señor. Vamos a comenzar estudiando la carta de Pablo, aleluya, a los romanos, a la iglesia que estaba en Roma. Gloria al Señor. Así que vamos a ir a una pequeña introducción para luego comenzar con ese capítulo 1 de esta carta poderosa. Gloria a Dios. Si usted todavía no tiene la Biblia, gloria al Señor, búsquela. Gloria al Señor. Si está muy lejos la Biblia, pues quédese ahí pendiente. Gloria al Señor. Vamos a dar esta pequeña introducción. Primeramente, ¿verdad? Debemos saber que esta carta es, ¿verdad?, la carta más larga que Pablo escribió. Y esta carta, amados, es considerada una de las más importantes, ya que contiene la explicación más completa de la doctrina de la justificación por la fe en Cristo y no por las ceremonias de la ley de Moisés. Y esto es importante que nosotros lo sepamos, que ya yo lo he recalcado una y otra vez a la iglesia evangelista, pero yo sé que hay personas, hermanos, ¿verdad?, de otras iglesias conectándose y amigos. Porque yo necesito saber, amén, que, aleluya, la justificación es por la fe en Jesucristo y no por las obras ceremoniales de la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque antes de Jesucristo había una ley ceremonial. Una ley que si usted la cumplía, usted quedaba expiado de su pecado. Usted quedaba, ¿verdad?, de una forma temporera, perdonado de su pecado, si usted cumplía con la ley ceremonial. Esto yo lo recalco una y otra vez porque dentro de la Torá hay muchas leyes que aplican, ¿verdad?, a diversas partes, como la ley de Puerto Rico, la ley de cada nación. Esa ley, pues, hay una parte que aplica a X cosa, otra parte aplica a X cosa, otra. Y así mismo fue la ley, la Torá dada al pueblo de Israel. Amén. Allí en esa ley, ¿verdad? En esa ley, en esa Torá completa, hay lo que se le conoce como decretos, hay estatutos, hay mandamientos, hay decretos, y un decreto es una sentencia, que gloria a Dios, que esa sentencia fue la que Jesucristo vino a abolir, como dijo Pablo, y anulando el acta de los decretos que nos era contraria, la clavó en la cruz. ¿Qué? Toda la ley, no, eso es contraproducente, eso es contrario. Que nosotros digamos que toda la ley Dios la clavó en la cruz del Calvario, eso choca con palabras que el mismo Jesús anunció. Esto lo tenemos, amados, que tener bien claro. Amén. Contiene también muchas enseñanzas sobre la doctrina de lo que conocemos como la salvación. Amén. Doctrina de la salvación y la aplicación práctica de esas doctrinas de la salvación a nuestra vida diaria. Amén. Ok. El apóstol Pablo, ¿verdad?, es el autor de esta carta. Y lo sabemos porque hay un protocolo que Pablo siempre utiliza, y es que al principio de sus cartas, Pablo se identifica. Amén. Pablo se identifica. Y Pablo en esta carta, ¿verdad?, empleó a un secretario. Lo que se conoce, ¿verdad?, el término bíblico de escriba, esta palabra usada, ¿verdad?, en los tiempos antiguos, escriba, obviamente es lo que hoy se conoce como un secretario. Así que Pablo, él le dio trabajo a un hombre que fue su escriba, que fue su secretario, y lo sabemos porque está en el mismo libro de Romanos, en el capítulo 16, versículo 22, cuando dice: yo, Tercio, que escribí la epístola, os saluda en el Señor también. Amén.
Él también saluda, el escritor de esta carta, el que estaba cogiendo el dictado de la carta. ¿Ven? Ok, esta carta va dirigida a los miembros de la iglesia de Roma. ¿Ok? Y en esta carta nosotros vamos a ver la letalidad del pecado. Lo letal que es el pecado, amados. Todos han pecado y todos están privados de la gloria de Dios. Pero también vamos a ver en esta carta el regalo gratuito de la vida eterna. Porque la dádiva de Dios, o sea, esa palabra dádiva es lo que Dios da, es que es vida eterna, ¿ok? Y la transformación de la nueva persona en Cristo, ¿verdad? Gracias, ¿verdad? Al sacrificio del Señor, ahora mediante el Espíritu Santo, nosotros somos renovados. Nuestra mente es renovada. Gloria al Señor. Pablo explica la doctrina de la justificación por la fe en Cristo. Amén. Y él define la gravedad de la conducta pecaminosa. Amén. A lo que todos nos enfrentamos. Amén. Y enseña que la solución de Dios a este problema para todas las personas es la expiación de Jesucristo. Mediante la fiel aceptación de la expiación, y por si acaso se le ha olvidado lo que es la palabra expiación, vamos a recordar, vamos a refrescar nuestra memoria y le vamos a decir lo que es la palabra expiación, porque si usted acepta la expiación, amén, de Cristo, entonces nosotros podremos ser justificados. Amén. Fíjese que expiación, escuche bien, anote, siempre es bueno uno llevar un lápiz, un papel, una libreta para uno anotar. Fíjese que expiación es la acción de enmendar una culpa. Es el efecto del verbo expiar, el cual se refiere a purificación de un error o pecado a través de un sacrificio, en el caso del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y por tanto la expiación es la pena o sacrificio impuesto por la autoridad con el fin de que una persona, ¿verdad?, o de la persona propia quede absuelta. En este caso, Jesucristo, ¿verdad?, pagó esa expiación, ¿verdad? Él fue el que la pagó la condena, la sentencia, él la pagó. Y por su expiación nosotros quedamos perdonados, absueltos de eterna condenación. Gloria a Dios. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo lo que el Señor hizo por nosotros. Así que vamos a comenzar a leer Romanos capítulo 1. Vamos a comenzar a leerlos. Gloria a Dios. Y vamos a comenzar a leer de los versículos del 1 al 7. Este es el saludo que da Pablo a la iglesia de Roma en esta carta. Mire cómo dice. Sígame ahí en la palabra. Pablo, ahí se está identificando. Siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. O sea, cuando dice según la carne, según la parte humana, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, a Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Qué clase de saludo protocolar hizo Pablo aquí? O sea,
Pablo saluda y él está saludando, anunciando su llamado para ser apóstol. O sea, él está diciendo, yo soy apóstol. A mí Dios me ha enviado, y específicamente para los gentiles. Y él está escribiendo una carta a la iglesia de Roma, donde estaba, ¿verdad?, una iglesia gentil. Y fíjese, y dice, para ser apóstol, para predicar el evangelio. Y por si acaso se nos ha olvidado lo que significa evangelio, yo creo mucho en la repetición. En la enseñanza a mí me encanta que me repitan y que me repitan y que me repitan para que no se me olvide. Así que vamos a ver, porque lo que es evangelio es bien importante que lo conozcamos, porque cuando la palabra evangelio, la vemos en la escritura, es bien importante que sepamos lo que es. Así que fíjese que esta palabra proviene del griego evangelión, y la misma está compuesta por dos vocablos, EV, que significa bien, ¿verdad?, o bueno, algo bueno, y ángelos, que significa mensajeros, ¿verdad? Así que podemos definir la palabra evangelio como mensaje bueno, ¿ok? Un mensaje bueno de parte de Dios. ¿Cuál es el mensaje bueno? Bueno, que Jesucristo nos pagó la deuda, que Él hizo expiación, o sea, la sentencia la pagó por nuestros pecados. Y ese es el evangelio nuevo. El mensaje nuevo, porque evangelio es mensaje nuevo. Lo que la iglesia predica es un mensaje nuevo. Nuevo no, un mensaje bueno. Déjeme aclarar, porque, ¿verdad?, decimos las nuevas de salvación, pero realmente es un mensaje bueno, porque el mensaje de Dios no cambia. El mensaje de Dios es uno que Él había de antemano hablado por sus profetas, como dice Pablo, y se recalca en toda la palabra. Es un mensaje bueno. Amén. Y dice que esas buenas nuevas fueron prometidas ¿desde cuándo? Desde antes. ¿Por quién? Por los profetas. Amén. Ese mensaje bueno, que es que Cristo iba a expiar nuestra culpa, pues es el que la iglesia está predicando, el mensaje bueno. Amén. Ese mensaje bueno a quien anuncia es a Cristo. Amén. Quien vendría ¿de dónde? Del linaje de David. Y esto según la parte humana. Porque también la palabra de Dios declara que el Espíritu de Dios, o sea que Dios hizo sombra sobre María, ¿verdad? Y engendró al Verbo. Va viendo, amado. Por eso es que Dios llama a el Hijo que engendró, le llama Hijo Eterno. Tiene eternidad porque lo engendró el Eterno. Amén. Pero ciertamente se trata de Dios encarnado, de Dios hecho carne. No olvidando las palabras de Juan, en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios y el Verbo se hizo carne. ¿Para qué? Para expiar, que es pagar la sentencia de muerte que había contra toda la humanidad. ¿Y por qué les digo contra toda la humanidad y no contra solamente el pueblo de Israel? Porque lamentablemente la sentencia de muerte, aleluya, fue, dada desde que el hombre pecó. Y desde que el hombre pecó se comenzó a sacrificar para perdón de pecados. Y esto lo vemos claramente en la historia bíblica del Génesis y de libros como el de Job, que vemos a un Job que sacrificaba por si sus hijos habían pecado. ¿Para qué? Para un perdón de pecados, pero sabemos que era un perdón de pecados
temporero, porque ellos no irían al paraíso, sino que hasta que Cristo no llegara, o sea, hasta que la gracia no llegara, ellos no podrían tener realmente salvación, porque la salvación solamente es a través de Jesús, de la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y de ese Mesías nosotros pues recibimos el regalo y el llamamiento para ir a anunciar que deben tener fe. Amén. Y ese llamado, como dijo Pablo, también es para ustedes, Iglesia de Roma, porque también Dios quiere que ustedes sean santos. Esta es la carta de Pablo a la Iglesia de Roma. Amén. Bueno, seguimos. Vamos ahora con el versículo 8. Gloria al Señor. Dice, primeramente, doy gracias a Dios, gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que están en Roma. Ok. Pablo, primeramente, en estos versículos del 8 al 15, Pablo está alabando a la iglesia de Roma, le está echando flores a esa iglesia. Él está diciendo a esa iglesia que están hablando bien de ella. Qué bonito cuando hablan bien de nosotros, ¿verdad? De que estamos dando testimonio, de que nuestra fe es genuina. Pues a Pablo le llegó un feedback de la iglesia de Roma y en la carta Pablo, fíjate que le está diciendo que están hablando bien de la fe de que ellos tienen. Y les dice que está orando por ellos para que Dios le permita ir a verlos. Y fíjese que él dice, he tratado de ir varias veces a Roma para verlos a ustedes, pero he tenido inconvenientes. O sea, todavía no se me ha hecho una realidad el ir a verlos, porque he tenido contratiempos, ¿verdad? Él se lo está explicando en la carta, pero yo quiero ir a verlo. Si es la voluntad de Dios, mira cómo Pablo usa, si es la voluntad de Dios, amén. Y fíjate que lo que él le dice es que quiere verlos para compartir, ¿qué? El regalo espiritual, es lo que él dice. Porque yo quiero compartir el regalo espiritual, y la palabra que se usa, que dice para ser mutuamente confortados por la fe. La palabra que se está utilizando aquí, ¿verdad? Es sterichtenai. No sé si la pronuncié bien. Sterichtenai. O sea, para afirmarlos. Yo quiero compartir con ustedes el regalo espiritual, que no es otro que el mensaje bueno, explicárselo bien. Y fíjese que esta carta
Pablo explica de una manera excelente lo que es la justificación por Cristo Jesús. A Pablo se ha malinterpretado de una manera terrible y no se ha podido entender bien a cabalidad lo que verdaderamente significa ser perdonados por Cristo. Perdonados de nuestros pecados, porque Pablo no dice otra cosa. Y fíjese que está diciendo, y quisiera ir a verlos, iglesia de Roma, porque yo quiero compartir con ustedes este regalo espiritual. ¿Para qué? Para establecerlos, para confirmarlos, para hacerlos firmes, que es lo que quiere decir la palabra griega que se está utilizando aquí. Y dice, de esa forma nos vamos a poder confortar, o sea, nos vamos a poder, ¿verdad? Confortar los unos a los otros. Ustedes con esta palabra me podrán confortar a mí cuando la tengan clara. Cuando tengan este concepto que les voy a explicar, que les quiero explicar, bien definido en sus mentes, ustedes me van a poder confortar a mí, yo les voy a poder confortar a ustedes, amén. O sea, que el confortamiento va a ser mutuo, amén, por la fe. Le comenta, ¿verdad? Como les dije, que ha tratado de ir a Roma, pero siempre surge un inconveniente. Amén. Y fíjate que él también dice que aparte de para hacerle un regalo espiritual, que es para llevar el mensaje bueno, explicárselo mejor, él también dice que para tener de ustedes algún fruto. Esta palabra que se está usando aquí, carpón, palabra griega para fruto, carpón. Esa palabra tiene algunos significados que se parecen y es fruto, ganancia, beneficio. Posiblemente, ¿verdad? Pablo también está diciendo que aparte de que él quiere llevarles el regalo espiritual, el mensaje espiritual para colocarlos a ellos en una firmeza y hacerlos sólidos en la palabra, también él espera un fruto, un beneficio, una ganancia, o sea, una ayuda de ellos, ¿verdad? Como entre los demás gentiles, o sea, como le ha pasado con los demás gentiles que ha obtenido frutos de ellos. También puede ser que él esté hablando del fruto espiritual de ellos, amén, porque si ellos crecen en el Señor, es un fruto que él también va a tener, amén. Pablo dice, me siento que les debo a todos, o sea, esa visita que Pablo quiere, anhela con ansia, él dice, yo le debo esa visita, yo les debo, me siento que estoy en deuda tanto con griegos, con no griegos, con sabios, con no sabios, amén. Y por mi parte yo quiero ir pronto a Roma. Ok, fíjense que ahí todavía él está como que en la introducción de esta carta. Qué interesante, gloria a Dios. Ok, y entonces en el versículo 16 él dice, y aquí está el contexto de las palabras que acabo de decir. ¿Por qué? Porque yo quiero ir allá a darle el regalo espiritual. ¿Por qué? Porque no me avergüenzo del evangelio. Va viendo en el versículo 16 y 17 dice, porque no me avergüenzo. ¿De qué? Del mensaje bueno. No me avergüenzo, por eso es que yo quiero llevárselo a ustedes también, porque yo no me avergüenzo del mensaje bueno, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Porque recuerde que ya no es por las obras contempladas en la ley ceremonial, que consistían en obras de purificación, obras de santificación, de guardar días de reposo, que no tienen que ver con el séptimo día, porque había al año un día de reposo que era el día del perdón. Por eso es, hermanos, que yo recalco que tenemos que estudiar a los profetas, porque los profetas tienen la palabra de Dios que no ha cambiado con Jesucristo. Jesucristo no ha hablado nada que no oyó hablar del Padre. Tenemos que ir al Antiguo Testamento y ver la diferencia que Dios hace entre su día santo,
que era su día de reposo, y los días en plural. Porque Dios, como un mismo profeta habló de parte de Dios, y en esa misma palabra habló del día de reposo semanal y de los días en plural. Y si nosotros no conocemos esto, vamos a malinterpretar al apóstol Pablo cuando explica de una forma magistral lo que quiere decir justificación a través de Cristo, que ya no es a través de la ley ceremonial, sino que es a través de Cristo. Amén. Y esto lo tenemos que tener bien claro. Amén. El evangelio consiste en la fe en Cristo, en la fe en el sacrificio expiatorio de Jesús, que ya la ley ceremonial tuvo su fin en Cristo Jesús. Pero lo demás no, porque Cristo Jesús dijo claramente que no pasará de la ley ni una tilde, ni una jota, ni un punto, ni una coma, hasta que todo se haya cumplido. Y hasta que el cielo y la tierra, dice que el cielo y la tierra, cuando pasen, entonces ya todo se habrá cumplido. Porque cuando el cielo y la tierra se han destruido, ahí ya todo se cumplió. Mientras el cielo y la tierra existen, cualquiera, no la pastora Loida lo dijo, la pastora Loida no, porque yo no me atrevería a enseñar algo que la Biblia no enseña. De verdad que no me atrevo, no son mis palabras, son las palabras del mismo Jesús. Dijo él, Mateo 5, si no me equivoco, el que se atreva, porque yo no vine a cancelar la ley. Él vino a cumplir una parte de la ley, como él mismo lo dijo. Yo no tenía cuerpo, yo soy el verbo de Dios, pero se me dio cuerpo. ¿Para qué? Porque ahí en el libro hay una parte que soy yo, habla de mí. Y esa parte yo la voy a cumplir, ¿va viendo? Pero ese mismo Jesús que dijo, se me diste cuerpo, papá. A ti nunca te gustaron los sacrificios, pero tú me diste un cuerpo, papá. Y aquí estoy para hacer lo que dice el libro de mí. Pero el libro sagrado no solamente habla de la expiación de Cristo. En la Torá no solamente vemos promesas sobre Cristo, porque el mismo Pablo dijo claramente que si usted está esperando en Cristo, usted es un digno de que le tengan mucha pena, de conmiseración. Usted es digno de que se le coja pena. Cristo. No, Cristo, claro, Cristo es mi Dios, pero Cristo en cuerpo humano, porque Él está ahora mismo a la diestra del Padre. El Jesús, el verbo que se hizo carne, está a la diestra del Dios Padre y es Dios. Pero Él se convirtió en humano, no porque Él sea humano. Dios no es humano, es que Él tomó forma de siervo. Él se hizo semejante al hombre, no porque Él sea hombre. No. Él lo hizo porque si no, no podía morir, porque Dios no muere nunca. A Dios nadie lo mata. Pero Dios tomó su palabra y le dio un cuerpo para que pudiera morir para perdonar nuestra culpa. Pero ese no es el fin. Aquellos que piensan, Jesús llegó, ya yo tengo reposo, eso no es correcto. No es correcto. Jesús, y repito para que se le quede grabado, es el camino al reposo, es la puerta al reposo, es la verdad, para que usted entienda la palabra del Padre, que es la única que Él ha hablado. Y Él fue obediente al Padre en todo. Y si tú quieres seguirlo, tienes que ser también obediente como Él lo fue. Porque el que dice que está en Él tiene que andar como Él anduvo. Pero esto como que no lo podemos entender. Amado, hay que pedirle a Dios que nos ayude con esta palabra. Porque esta palabra está clara en este libro. Está clara. Está clara. Así que Pablo dice, yo no me avergüenzo de este mensaje bueno que les estoy dando. Amén. Porque es poder para salvar. O sea, el mensaje de que somos justificados a través de Jesucristo tiene poder para salvar a quienes. Al que cree. Va viendo, no para todo el mundo. Ay, a Cristo vino, todo el mundo es salvo. No, todo el mundo no es salvo. Al que cree en esta justificación. Al que cree y anda
cumpliendo los mandamientos de Dios, porque no podemos predicar otra cosa, porque una y otra vez los escritores sagrados del Nuevo Testamento digan, no pisotee la sangre de Cristo, ponte a obedecer, porque el que desobedece los mandamientos, dice el escritor de los Hebreos, si no me equivoco, es como si pisoteara la sangre del que vino a perdonarte la culpa por pecador. El que vino a perdonarnos a nosotros la culpa fue Jesucristo, su expiación por nuestros pecados. La sentencia la pagó, pero no es para que nosotros andemos en pecado. Es para que cumplamos con la ley de Dios. Eso es tan claro y lo dice la Biblia una y otra vez, El mismo Jesús. Y le quiero recordar esto. Cuando mencionó, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre, en aquel día me dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, Padre. En tu nombre profetizamos. En tu nombre, aleluya, sanamos los enfermos. ¿Tú sabes cómo les va a decir Jesús? Y esto fue Jesucristo hablando. No los conozco. Apártense de mí, violadores de la ley. Porque esa es la expresión que utilizó Jesús. Violadores de la ley. O sea que él dijo, no se atrevan a violar la ley porque yo no vine a anularla. Yo vine a cumplir mi parte, pero aquel que se atreva a enseñarle a otro que viole uno de los mandamientos que hay en esa ley, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. ¿Y qué vamos a hacer con esa palabra, amados? ¿Qué vamos a hacer con lo que dijo Jesús? ¿Nos vamos a hacer de la vista larga? No. Haga caso a las palabras de Jesucristo. Haga caso que esta palabra es fiel y verdadera. Amén, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Ok, seguimos por aquí. Aleluya. Gloria a Dios. Porque la ira, y mire esa palabra que se usó aquí, orgé, palabra griega, orgé. Porque la ira, que es enojo, castigo, va viendo. Porque el orgé de Dios, la ira, el castigo de Dios, se revela desde el cielo ¿contra qué? Contra toda impiedad e injusticia. Injusticia también es una palabra que significa inrectitud, personas que no son rectas. De los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen, ¿qué? Excusas. Nadie tendrá excusa, nadie. Pablo nos informa que Dios está revelando, manifestando su enojo, impartiendo su castigo. Sí, para aquellos que piensan, no, Dios no castiga a nadie, eso es una mentira. Porque Dios no puede ser burlado por el hombre, Dios sí castiga. A los que lo desobedecen los castiga. Pablo está diciendo aquí que Dios está manifestando su enojo, o sea, su castigo. O sea, lo ha dado a demostrar contra todos los que no andan rectamente y detienen con esa misma inrectitud la verdad de Dios. Y esto lo hemos visto por los siglos de los siglos, lo que le pasa, el juicio que desciende sobre aquellas personas que obran en inrectitud, que hacen injusticia. Lo estamos viendo que Dios realmente se revela, manifiesta su castigo a todos los que andan en injusticia. Y finalmente dice, no tienen excusas, porque Dios ha manifestado a través de su creación que Él existe. Nadie tendrá excusa. Y hoy, en pleno siglo XXI, más que nunca, donde se ha descubierto el DNA del cuerpo humano. ¿Cómo que nosotros fuimos creados por el Big Bang? Tanta teoría. Y, ¿verdad? Yo copio a los que han dicho esto. La buena ciencia, la ciencia buena es de Dios. Las hipótesis no son de Dios. Pero la buena ciencia, la corroborada es de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios de la ciencia. Dios es el que inventó todas las leyes que la ciencia, ¿verdad?
que los científicos han descubierto. Todas esas leyes fueron inventos de Dios. O sea, ciencia es conocimiento. Amén. Así que toda la creación anuncia que Dios existe. Y con el DNA, óigame hermano, donde ellos han podido ver que en eso tan microscopio, que hasta de un sorbeto, de un vaso cogen del DNA. O sea, es una cosa, hermano, increíble. Ahí está la información del cuerpo humano, de todo. Sí, pero ven acá. ¿Quién fue el ingeniero que hizo eso? En algo que tus ojos y los míos no pueden ver, pero los de Dios lo ven. Porque Dios lo creó. Va viendo, amada iglesia. Dios lo creó. O sea, aquí Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo, mira, bendito, no venga con esa guasa, como decimos. Mira, la creación de Dios muestra su existencia. Muestra su existencia. Como yo le decía los otros días a la iglesia. Ven acá, ¿cuándo un hombre puede decir, hoy vamos a inaugurar el nuevo sol que hicimos? Nadie. Hoy vamos a inaugurar el nuevo océano que hicimos. Nadie. Hoy vamos a inaugurar estas células que hemos hecho. Nadie. ¿Por qué? Nadie puede crear. El único creador es Dios y la naturaleza lo manifiesta. Por eso es que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, nadie tendrá excusa. ¿Por qué? Porque Dios se ha manifestado en las cosas hechas. En las cosas hechas, de modo que nadie tendrá excusa. Amén. Ok, seguimos leyendo. Versículo 21 de esta carta, de ese primer capítulo de la carta a los Romanos. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, la manifestación de Dios les dejó clara su existencia, pero aún así, no le dieron la gloria ni las gracias a Dios. No se la dieron como se les da a un Dios, la que se le da a Dios. Porque gloria quiere decir esplendor. Y la gloria de Dios es única y nadie puede dar la gloria que pertenece a Dios a otro. O sea, por eso el salmista dice, denle la gloria debida a su nombre. Gloria es esplendor, denle ese esplendor debido a su nombre. No le dieron ni las gracias, amén, sino que comenzaron a ellos mismos a razonar. Mire, hermano, tenga cuidado con tenemos que tener cuidado con estar razonando mucho. Porque por estar razonando mucho, mucha gente hasta dejó de creer en el infierno, diciendo, no, Dios es bueno y Dios no puede mandar a nadie al infierno. Y de ahí se crearon sectas que hoy día, ¿verdad?, lamentablemente engañan al mundo diciendo que no existe el infierno. ¿Por qué? Porque quieren ser más sabios que Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado con estar utilizando nuestro razonamiento humano, porque aquí el razonamiento humano no sirve para nada. Nosotros como humanos, si no estamos sujetos al Espíritu Santo, nosotros no hablaremos conforme a Dios. Amén. Sino que hablaremos conforme a la carne. Eso fue lo que pasó con este hombre con el hombre desde la antigüedad, que comenzaron a razonar según ellos. Perdón. Y su corazón se oscureció. Ellos pensaban que lo sabían todo, pero se hicieron necios. Esta palabra lo que quiere decir, el sinónimo de esta palabra es tercos, ignorantes, porfiadores. Porfiadores, óigame. Y cambiaron el esplendor del incorruptible Dios. ¿Por qué? Por estatuas de hombres, estatuas de aves, estatuas de animales, estatuas de la creación de Dios. ¿Para qué? Para adorarla. Amén. Habiendo un Dios incorruptible que se ha hecho ver con su gran y magna creación. Eso es lo que está hablando aquí el apóstol Pablo a esta iglesia de Roma. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban? ¿Cuántos alaban a Dios por esta palabra poderosa que Dios inspiró? Versículo 24.
por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, ¿verdad? Porque dijo que comenzaron a hacer estatuas de hombres, de animales, el cual es bendito por los siglos. Amén. O sea que ellos entregaron su corazón a la injusticia y por eso Dios los entregó a la inmundicia de sus corazones. Amén. Y el corazón del hombre, lamentablemente, está inclinado al deseo desenfrenado de hacer lo malo. Esa palabra concupiscencia es el deseo desenfrenado que tiene el hombre sin el Espíritu Santo. Porque el hombre con el Espíritu Santo tiene una ventaja. O sea, la iglesia tiene la ventaja de que aunque tenemos un cuerpo inclinado a la concupiscencia, amén. La concupiscencia se relaciona mucho con la codicia, porque concupiscencia lo que quiere decir es ese deseo desenfrenado de hacer lo malo. Va viendo, cuando usted escuche la palabra concupiscencia, eso lo que quiere decir es deseo desenfrenado de hacer lo malo. Así que el corazón del hombre está inclinado a su concupiscencia, a su propio deseo de hacer lo malo. Amén. Así que, ¿verdad? Dios los entregó a la injusticia por eso, porque cambiaron la verdad por la mentira. Gloria al Señor. Seguimos por aquí. Ok. El 26. Por esto, y ya vamos terminando con este capítulo, ya nuestra clase bíblica del estudio de esta carta de Romanos, versículo 26 dice, por esto, Dios los entregó ¿a qué? A pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Aquí Pablo menciona la inmundicia que hay en el corazón del hombre, que ha despreciado a Dios y ha atesorado la mentira. ¿Qué pasa? Ahí entonces, como han despreciado la mentira, Dios dijo, bueno, pues eso es lo que ustedes quieren, pues hagan lo que está en su corazón, ¿verdad? Y el Señor los dejó que hicieran lo que quisieran, porque ¿qué va a hacer el Señor? No contenderá para siempre el Espíritu de Dios con el hombre, porque el hombre ciertamente es carne, y Dios los dejó que hicieran lo que querían hacer. Amén. Y ellos comenzaron, ¿verdad?, a tener pasiones vergonzosas. ¿Por qué? Porque las mujeres comenzaron a acostarse con las mujeres y los hombres comenzaron a acostarse con los hombres. Y por lo tanto, ya usted sabe que esta práctica, que es, ¿verdad?, que Pablo menciona aquí, que es la homosexualidad, trajo retribución. Y ha traído retribución desde que el hombre comenzó a pecar. Lo que pasa es que antes no había la tecnología para descubrir las enfermedades. Hay muchas enfermedades por causa del pecado de homosexualidad. Amén. De ahí vino el SIDA y vino tantas enfermedades, ¿verdad?, venéreas por causa del desvío sexual. Cuando la relación sexual es la que Dios estructuró entre un hombre y una mujer de la manera, ¿verdad?, de una manera santa, pudorosa, amén. Y usted dirá, pero pastora, ¿cómo una relación sexual santa? Bueno, sí, la relación sexual es santa si está en el orden de Dios. Pero si no está en el orden de Dios, no es santa, sino que es una relación sexual pecaminosa. ¿Va entendiendo? Porque la sexualidad
es un regalo de Dios para el hombre y la mujer. Amén. Así que no deja de ser santa aunque sea sexualidad. Pero deja de ser santa si se desvía la manera de llevar a cabo el acto sexual. Gloria al Señor. Seguimos por aquí ya terminando esta carta. A su nombre, gloria. Están por ahí. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bien, y el versículo 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores. Y fíjate que la palabra murmuradores es murmurador solapado, que lo que quiere decir es calumniador en secreto. El que calumnia en secreto. Esa es la palabra, ese es el significado de la palabra griega que se usó. Calumniador solapado. Detractores, que son difamadores. Aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necio. Y aquí la palabra que se está usando para necio, la palabra griega es asúneto. Y asúneto es sin conocimiento, desleales. Y la palabra para desleal que usaron en el griego es asuntsetos. Se parece a la primera, asúnetos, pero esta es asuntsetos, que es traidor. Para esa palabra desleales, traidores de pacto. Si leemos el significado griego. Sin afecto natural. Eso es astorgos. La palabra griega es astorgos. Astorgos, que quiere decir de corazón duro. O sea, cuando no hay afecto natural, es que el corazón está duro. Está duro, no hay cariño. Y ahora, la palabra implacable, ¿verdad? Que lo que quiere decir es que no se puede aplacar, que no se puede suavizar. Esa palabra no está contemplada en la escritura griega de las palabras de Pablo. Pero sí está la palabra sin misericordia, que es la palabra aneleemon, sin misericordia. Y entonces finalmente, mira lo que dice Pablo, cómo termina cómo se termina este capítulo primero. En el versículo 32 dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios. Mira qué interesante esto. O sea, quienes al decreto de Dios habiendo conocido plenamente, eso es lo que está en el griego. Quienes al decreto de Dios habiendo conocido plenamente. ¿Y qué es un decreto? Decreto es una sentencia. La palabra decreto proviene del latín decretum, que significa sentencia. O sea, estas personas que están haciendo esto, lo están haciendo a conciencia, es lo que está diciendo Pablo. Mira, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, quienes habiendo entendido claramente cuál es el decreto, amén. Porque aunque Cristo anuló el decreto de muerte que había contra el pueblo, amén, y lo que Cristo anuló fue ese acto de apedrear al que adulteraba, de apedrear al que bregaba con hechicería, de apedrear al que no guardara el día del Señor, de apedrear a los que deshonraran a los padres. O sea, esa justicia ya no está en mano de hombre. Él anuló ese decreto de muerte, pero no quiere decir que el que actualmente está pecando va a quedar vivito y coleando. ¿Va entendiendo? ¿Va entendiendo? Por eso no se puede, tenemos que, hermano, ir a la completa explicación de la Biblia. Toda la Biblia es nuestro libro de texto para poder entender una doctrina. Jesucristo anuló el decreto de muerte que había en el antiguo pacto, que el hombre tenía la justicia en su mano y mataba a los violadores de los pecados de muerte que había. ¿Verdad? Los violadores de unos mandamientos que eran reconocidos por Dios, de que el que los violara era digno de muerte y no tenía derecho a llevar ningún cabrito para que le fueran perdonados los pecados. Amén. Pero aquí Pablo está diciendo claramente, escuche bien, porque por eso es que hay que leer toda la Biblia
Y no decir, no, yo me quedo aquí en estos 3 versículos porque son los que me gustan. No, 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 no. Pase la página y siga leyendo para que usted pueda entender el mensaje de Dios y no erremos al explicar una doctrina tan importante como lo es la doctrina de la justificación. Y mira cómo dice Pablo aquí. Esta gente, aparte de ese desenfreno, déjenme terminar de leer el versículo 32 porque me mandé. Esperen un momento, déjenme leer el versículo 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. ¿Va viendo? ¿Cuál es el decreto? El decreto es muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. O sea, Pablo está diciendo, ¿verdad?, en estos versículos del 28 al 32, que aparte de ese desenfreno sexual, que ellos comenzaron a cometer por haber adorado a las criaturas antes que al Creador, y Dios los arrojó a mentes reprobadas, que comenzaron, ¿verdad?, las mujeres a acostarse con las mujeres, los hombres a acostarse con los hombres, y un desenfreno sexual increíble. Aparte de ese desenfreno sexual, también Dios los entregó a una mente reprobada. Mente reprobada es una mente fracasada. Es como cuando usted reproba un grado. O sea, usted fracasó, no lo aprobó, sino que lo reprobó. O sea, Dios los entrega a una mente fracasada, no aprobada, porque por causa de la corrupción moral, amado, por causa de la corrupción moral. Y por lo tanto, ellos se volvieron calumniadores, difamadores. Bueno, esa lista que ahorita leímos de obras de la carne, obras pecaminosas, aleluya. Pablo dice que aunque ellos entienden bien cuál es la sentencia de los que practican tales cosas, o sea, de que son dignos de muerte, son dignos de muerte. Ese es el decreto de Dios. Porque habiendo entendido el decreto de Dios, ¿cuál es el decreto? Que los que practican tales cosas son dignos de muerte. ¿Y con qué concuerda esto? Con toda la palabra. Porque la palabra del Señor dice en muchas partes que ni los mentirosos, ni los adúlteros, ni los idólatras, amén, irán al reino de los cielos. ¿Para dónde van? Irán al infierno, irán al lago de fuego que arde con azufre. Así que eso está claro, claro. O sea que ellos, habiendo entendido eso, ¿verdad?, ellos entonces no solo practican esas obras de la carne, sino que ¿saben lo que hacen? También ellos se complacen con aquellos que también practican las obras de la carne. ¿Va viendo? Y ahí Pablo termina, ¿verdad?, ese pensamiento. Y ya entonces en esta escuela bíblica hemos cubierto este capítulo 1 de la carta de Pablo a los romanos. Son las 8:30. Vamos a ver por ahí, gloria al Señor. Qué bueno.